manifestó. Dijo que la Biblia puede ser llamada, y podemos decir con toda propiedad, queridos hermanos, que es el libro que trata sobre la venida del reino de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. En la Biblia, en la palabra del Señor, nosotros vemos a un Dios obrando, queridos hermanos, a través de la historia de la redención para restablecer su reino en un mundo que somos conscientes que ha sido invadido por el pecado, ¿verdad? Y por la rebelión. Lo que Adán perdió allí por su desobediencia es recobrado, gracias a Dios, es recobrado por el segundo Adán, que es nuestro Señor, ¿verdad? Cristo, nuestro Señor Jesucristo, quien ya triunfó allí en la cruz del Calvario sobre los poderes del mal, quien ha de reinar, queridos hermanos, como el soberano del universo. ¿Por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos, ¿verdad? De manera, queridos hermanos y queridos amigos que nos acompañan el día de hoy, que este reino de Dios tiene un aspecto presente, pero también este reino tiene un aspecto futuro. Allí en el Nuevo Testamento nosotros vemos a un Cristo, un Salvador victorioso, que ya está reinando con poder a la diestra del Padre, y nosotros, ustedes, sus hijos, nosotros los cristianos somos sus súbditos voluntarios de su reino. Allí Pablo, y si quiero que me ayuden más que todos los domingos, hoy, allí el apóstol Pablo nos dice en Colosenses, capítulo 1, versículo 13, quien lo tenga me puede ir ayudando allí rápidamente. Colosenses 1:13, ¿qué nos dice? Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Nosotros estamos en el reino, ¿verdad? Porque el Rey de todo el universo ya reina sobre nuestras vidas. El título de este sermón, queridos hermanos, para introducirlo allí, para que ustedes se hagan una imagen, ¿verdad? Para que ustedes allí mejor se hagan un panorama de lo que vamos a tratar hoy. El título es para los que están apuntando: un hogar hermoso, seguro y eterno. Un hogar hermoso, seguro y eterno. Hermanos, sin embargo, en el Nuevo Testamento también nos presenta el reino de Dios como algo que nosotros vamos a heredar, ¿verdad? Algo que nosotros vamos a heredar, como algo de lo que vamos a participar por misericordia de Él en el futuro. Por ejemplo, allí en Gálatas 5:21, si quiere va tomando nota, como en 1 Corintios también 6, del 9 al 11, Pablo nos está advirtiendo que los que practican las obras de la carne, ¿qué pasa? Dígalo con confianza. Entonces leámoslo, hermanos. Gálatas 5:21, ayúdeme Gerson y alguien que me ayude con 1 Corintios 6:9 y lo lee hasta el 11, por favor. Recuerden, estamos diciendo que somos beneficiarios por misericordia, hermanos, y por gracia de ese reino, ¿verdad? Allí por una eternidad, de un hogar. ¿Qué dice Gálatas 5:21? Pues la idea empieza desde el 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías
y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas, ¿qué pasa? No heredarán, ¿verdad? Primera de Corintios 6:9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gloria a Dios. Los que practican las obras de la carne, hay una consecuencia: no heredarán el reino, ¿verdad? Pero al mismo tiempo allí, hermanos, esta es una herencia que nos aguarda en un futuro. Es nuestra herencia. Estamos en el reino, claro, pero al mismo tiempo, hermanos, nosotros, ustedes, todos, estamos esperando con expectación la consumación final de ese reino. Recordemos, queridos hermanos, y alguien decía que el mundo es como una mujer en embarazo. El bebé ya es una realidad, ¿cierto? Pero no ha nacido aún. Hermanos, es extremadamente importante esta introducción que quiero traer para que nosotros podamos comprender de una manera clara, sencilla, como cristianos, queridos hermanos, debemos manejar esta tensión que se produce en nosotros. ¿Cuál tensión, hermanos? ¿Cuál? La tensión de formar parte ya, con seguridad, de un reino que ya fue inaugurado, querido hermano, pero que no ha sido consumado todavía. Ya ha sido inaugurado. Y es precisamente acerca de esa tensión que yo quiero hablarles en esta mañana, a la luz de la parábola del trigo y la cizaña. Esa es la parábola que nos corresponde en la mañana de hoy, que nosotros encontramos allí en el capítulo 13 de Mateo. Vayamos a Mateo capítulo 13 y le pido a mi hermanito John Jairo que lea Mateo 13 del 24 al 30. Que el Señor sea ayudándonos en la mañana de hoy a comprender lo que Él nos quiere decir en esta mañana. Pongámonos sobre nuestros pies y leamos esta parábola. Mateo 13 del 24 al 30, por favor. Les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al otro tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Todos entendimos la parábola, ¿verdad? Ahora, hermanos, lean lo que las Sagradas Escrituras también nos va a explicar acerca de esa cizaña. Versículo 36 al 43 de ese mismo capítulo. Allí está la explicación, hermanos, clara.
Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Qué es quién? Perdón, lo interrumpo. Nuestro Señor Jesucristo, hermano. Siga, hermano. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del mal. El enemigo que le sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Hasta el 43. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán en su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Oiga. Sé que ya oraron, hermanito Jonathan, pero oremos de nuevo. Señor Dios y Padre Celestial, nuestras palabras se quedan cortas, Padre Santo, para agradecerte la oportunidad que nos das una vez más de poder escuchar tu palabra, Señor. Pero te pedimos con todo nuestro corazón que tú seas ayudándonos, que tú seas abriendo nuestro oído para escuchar lo que nos vas a decir en esta mañana. Señor, reconociendo mi incapacidad total, reconociendo también mi indignidad, para poder, Señor, hablar, pero descansando también, Señor, de que en esta mañana tú, Padre Santo, vas a guiar cada palabra que sale de mi boca. Señor, vas a guiar mi pensamiento para no expresar lo que me parezca, pero tampoco para oír lo que nos parezca, sino lo que tú nos dices. Gracias te damos, Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos, y para poder entender un poco, recordemos que la cizaña, para los que no saben qué es un tipo de mala hierba, de una hierba mala, que puede a duras penas ser distinguida con el trigo. Es algo allí muy parecido. Y allí en el mundo agrícola, hermanos, miren que los enemigos, para hacerle algo a un enemigo, una venganza bien tremenda, en este tiempo, ¿sabe lo que hacían? Se metían al campo de su enemigo y le sembraban la cizaña. Eso era una pérdida total, era algo catastrófico. Entonces era la venganza en ese tiempo de sembrarle allí. Pero también es una ilustración, hermanos, muy clara, que allí el mismo Señor Jesucristo en los versículos 36 nos la está explicando. Y es también del esfuerzo que hace Satanás para engañar también, allá, para tratar mejor de engañar allí en la iglesia, mezclando a sus hijos con los hijos de Dios, haciendo en algunos casos que sea muy difícil para algunos creyentes diferenciar entre el trigo y la cizaña. Pero bien, hermanos, habiendo visto entonces la parábola, leyendo allí esta parábola, les confieso, hermanos, que es una parábola muy difícil, muy compleja. Y allí cuando estaba estudiando le pedí al Señor: dame entendimiento y sabiduría. Porque ¿saben por qué es tan difícil? Porque es muy fácil, hermanos. Al encontrar allí en los versículos 33 la explicación, allí nos está diciendo: estos son estos, estos son estos, esto quiere decir esto, ¿verdad? Entonces por eso es tan difícil, hermanos,
en el temor que debemos tener de no malinterpretar lo que el Señor quiere decirnos. Y esta parábola es una de las que han, hermanos, malinterpretado muchas personas. Por eso que el Señor sea ayudándonos en esta mañana, y sea guardándonos de quitarle al menos una tilde o ponerle a la palabra del Señor. Sea el Señor ayudándonos a recibir lo que Él nos quiere decir. Pero viendo este trasfondo, hermanos, viendo también allí su interpretación, ahora en el tiempo que nos resta, yo quiero que veamos algunas aplicaciones prácticas que nosotros podemos sacar y podemos derivar de esta parábola. Algunas aplicaciones prácticas, ¿cierto? Ahora, por si acaso, cuando el que está al frente o el predicador dice que vamos a ver ya las aplicaciones, ¿qué empieza a pensar usted? Ah, ya está terminando. No, hermanos, yo no estoy terminando ya. Estoy empezando. Pero vamos a ver algunas aplicaciones prácticas. La primera aplicación es que nuestro Señor Jesucristo es, hermanos, es, y no será, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, aunque no todos sus enemigos hayan sido puestos todavía por estrado de sus pies. Esta es la enseñanza que nos trae esta parábola. Esta es la enseñanza que también podemos ver, y quiero que me acompañen allí al Salmo 110. Y yo les pido el favor de que abran la palabra del Señor allí. Quiero que busquen ese texto, Salmo 110. Hermanos, este es un salmo bien extraño. Y yo me imagino muy respetuosamente a David, después de haber escrito este salmo, me lo imagino preguntándose qué fue lo que escribió. Salmo 110. ¿Quién lo lee hasta el versículo 3, por favor? Jehová dijo mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu cuna. Mis hermanos, esta es la porción del Antiguo Testamento que más se cita en el Nuevo Testamento. Y su enseñanza definitivamente es esencialmente la misma que nosotros encontramos en la parábola del trigo y la cizaña. Jesús está sentado como rey, hermanos, a la diestra del Padre, mientras el Padre se está encargando de poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Él es rey, hermanos, pero todavía somos conscientes, ustedes, todos nosotros, de que hay muchos focos de rebelión en el mundo, ¿verdad? Que serán sofocados por Dios mismo, por el Padre, de dos maneras muy diferentes. Pero ¿cómo sofoca, cómo Dios trata esta rebelión que aún hay en el mundo, queridos hermanos? Por un lado, están aquellos que serán traídos al arrepentimiento y a la fe por el poder del Espíritu Santo, como usted y como yo, ¿verdad? Hombres, mujeres que se someterán voluntariamente, hermanos, al señorío de Cristo. Lo leíamos en el versículo 3, ¿verdad? Repita el versículo 3, Jonathan, por favor. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Amén. Tu pueblo se te ofrecerá, ¿cómo? Voluntariamente, hermanos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Y allí este texto puede ser traducido literalmente, hermanos, del hebreo, que dice tus tropas se ofrecieron como ofrenda voluntariamente y espontáneamente en el día que tú despliegues tu poder. Mis hermanos y amigos, el Señor Jesucristo, hermanos, no tiene, hablándolo así muy respetuosamente,
no tiene mercenarios en su ejército. No, hermanos, el Señor Jesucristo no tiene que dar una orden o ordenar una ley de servicio militar cristiano obligatorio. No, todos los que pertenecemos a Él, dice la palabra del Señor, se le ofrecerán espontáneamente y libremente para servir como soldados de su ejército, sin importar las dificultades que tenga que uno enfrentar en este mundo. Recuerden, Jesús es rey y tiene un ejército, ¿verdad?, de hombres, de mujeres que se han ofrecido voluntariamente por el Espíritu Santo, hermanos, que obró en cada corazón. El Espíritu Santo allí hizo la obra en el corazón, el querer como el hacer, ¿verdad?, por su buena voluntad. Ahora, lamentablemente hay otros, hermanos, que pertenecen y que mejor permanecerán allí en pie de guerra hasta el final, en pie de guerra contra el Señor, pero ellos recibirán el justo castigo que merece tal rebelión. El Salmo 110 termina definitivamente de una forma, hermanos, muy sangrienta. ¿Qué dice el versículo 7 al versículo del 5 al 7? ¿Qué nos dice? El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Amén. Juzgará entre las naciones, ¿verdad? ¿Las llenará de qué? De cadáveres. O te sometes por las buenas, o algún día vas definitivamente a confesar con tu propia boca que Jesús es el Señor y doblarás tu rodilla delante de Él. Pero antes de ser arrojados, queridos amigos y queridos hermanos, para siempre en las llamas del infierno. Pero nadie, absolutamente nadie, hermanos, en el mundo dejará de reconocer que Jesús es el Señor. Dice la palabra del Señor que toda rodilla, ¿verdad?, se doblará. ¿Y qué más? Toda lengua confesará, ¿verdad?, que es el Señor. Ahora, hermanos, esto no ha sucedido todavía, ¿verdad? Pero Cristo está reinando. Cristo está reinando. Pero Dios, hermanos, está soportando todavía con paciencia la rebeldía de muchos, hasta que se complete el número de aquellos que fueron por misericordia escogidos para salvación desde mucho antes de la fundación del mundo. Pablo nos dice en 1 Corintios 15, 24 y 25. ¿Quién me ayuda allí a leerlo? 1 Corintios 15, 24 y 25. Y no pierda allí de vista un hogar, hermanos, hermoso, seguro y eterno. ¿Qué nos dice allí en 1 Corintios 15, 24 y 25? Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Amén. Se relaciona con el Salmo 110, ¿verdad? Llegará un momento en que todos los que rechazaron a Dios, todos sus enemigos, serán puestos por estrado de sus pies. Se dan cuenta, hermanos, Cristo debe reinar. Él está reinando ya. A pesar de todos estos focos de rebeldía y de pecado que todavía permanecen en este mundo. O porque hay pecado, el Señor Jesucristo no reina. No está reinando.
Claro que sí, ¿verdad? Hermanos, estamos en un pleno campo de batalla. Y estamos en un terreno amigable. Estamos en un terreno enemigo, hermanos. Y de eso debemos tenerla clara. Debemos ser conscientes. Estamos en una batalla. Usted desde que se levanta ya no tiene una batalla. Ya no está batallando con su propia carne, ofendiendo al Señor desde que abrimos nuestros ojos. Esto es un campo de batalla, hermanos. Pero que no nos quepa la menor duda, hermanos, de que Jesús, de que el Señor Jesucristo está sentado en su trono, gobernando el universo, ¿verdad? Y llevando allí su plan a cumplimiento para la gloria de su propio nombre, para el bien de la iglesia. Que no nos quede duda, hermanos. Tristemente, a veces cuando comparamos y escuchamos las palabras que dijo Nabucodonosor en Daniel, decimos, hombre, Nabucodonosor tenía una teología mejor que la de muchos cristianos. Vayamos a Daniel, capítulo 4:35, y miremos estas palabras que decía Nabucodonosor. Hombre, definitivamente, el rey tenía una teología mejor que la que muchos cristianos. Daniel 4:35, ¿qué dice? Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Hermanos, no hay quien detenga la mano de Dios. ¿Quién puede aconsejar a Dios? Definitivamente, cada vez que nosotros escuchamos a las personas decir, hombre, Dios es un caballero muy decente, Él está allí tocando a las puertas de tu corazón, Él es tan caballero que Él está esperando, Él no obliga a nadie, Él espera que tú le abras la puerta. ¿Se han escuchado eso? Él es un caballero. Imagínense, Él respeta la libertad de cada cual, Él la respeta. Él te dice, mira, este es el evangelio, y ya tú decides. No, hermanos, no. Cuando Dios salva a un hombre, Él no lo hace como un caballero, Él lo hace como el equipo del SMAT. Ustedes conocen el SMAT, ¿cierto? Como un equipo SWAT. Ustedes también conocen eso, ¿verdad? Él viene, hermanos, al corazón del hombre, ¿verdad? Y lo transforma ese corazón, transforma esa voluntad para que nosotros hagamos lo que Él quiere, hermanos, que nosotros hagamos libremente. ¿Me hago entender? Él nos transforma. Y si estamos aquí, les decía, es por la voluntad del Señor. No estamos porque nosotros quisiéramos estar acá. Por nosotros estaríamos todavía revolcándonos en nuestros pecados, en nuestros delitos. Pero dice la palabra del Señor, tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Pero cuando Él ha transformado nuestra vida, hermanos, cuando Él ha cambiado nuestro corazón de piedra, ese que teníamos, queridos hermanos, el destino de esta nación no está en las manos de aquel hombre que nosotros escogimos el 17 de junio. De eso debemos ser conscientes. El destino no está en las manos de un gobernante, de las autoridades. El destino de Colombia, el destino de este país, hermanos, está en las manos de nuestro Dios. Y nada, absolutamente nada, ni nadie podrá impedir que Él haga lo que Él tiene allí propuesto para hacer en Colombia, hermanos, para hacer en el mundo. Así que claro, quizás es legítimo afanarnos porque tenemos responsabilidades, pero hermanos, descansemos en el Señor. El Señor tiene absolutamente todo bajo control. Y una hoja, hermanos, un cabello de tu cabeza no se cae si no es la voluntad del Señor, si no es con el permiso del Señor. En el caso mío, el Señor ha dado mucho permiso, y en el del pastor
Los que ya no estamos allí. El Señor ama muy, pero hermanos, un cabello de nosotros no se cae. Qué hermoso saber esto, ¿verdad? Hermanos, una hoja no se cae sino en la voluntad del Señor. El Señor hace lo que Él quiere. Él hace lo que Él quiere, hermanos. Pero lo segundo que aprendemos nosotros en esta parábola es que, hermanos, en esta era presente, aquí en el presente, nosotros debemos esperar definitivamente. Por un lado, tenemos la influencia y el avance del reino de Dios. ¡Qué bueno! Y por el otro lado, tenemos también la influencia y el avance del reino del mal. ¿Verdad? Eso nos está diciendo allí. Al mismo tiempo, hermanos, al mismo tiempo. ¿Se dieron cuenta que eso lo encontramos allí en esta parábola? En el capítulo 13. Cuando en la parábola allí, versículo 30, ¿qué nos dice, hermanos? ¿Qué nos dice? Cuando allí los ángeles le dicen, ¿tú quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? La respuesta está en el 30. ¿Qué dice el versículo 30? Léalo, hermanos. Alguien que me ayude allí a leerlo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Hermanos, el Señor Jesucristo nos dice que en esta etapa del reino no solo estarán juntos los hijos de Dios y los hijos de ¿quién? Del mal, del enemigo. No le dé miedo decir del diablo, ¿verdad? Del diablo. Hermanos, ¿qué nos dice ahí? Ahí dice, crecerán ¿qué? Juntos, hermanos, juntos. Uno pudiera y quizás uno piensa a veces que el crecimiento de uno, ¿cierto? Debería como disminuir el crecimiento del otro, pero no es así, no es así. El Señor dice que ambos grupos, ambos van a crecer juntos. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Ambos van a crecer juntos. Hermanos y amigos, escuchen esto con toda atención. No se distraiga, por favor. La maldad nunca, hermanos, y eso nos da alegría y nos da gozo y descansamos en el Señor, nos da tranquilidad. La maldad de este mundo jamás, nunca alcanzará un punto tan alto que haga fracasar, que haga sucumbir a la iglesia. Jamás va a pasar eso, hermanos. Jamás. Eso nunca va a pasar. Pero nunca avanzará tanto la iglesia que haga desaparecer por completo la presencia del mal en el mundo. Eso no va a pasar. Eso solo sucederá cuando, hermanos. Cuando nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria. Mis hermanos, esto debe ser un gran estímulo, un gran aliciente en el desempeño de nuestra labor como iglesia, ¿verdad? Como iglesia. En esta etapa de siembra, allí el reino de Dios avanza definitivamente en debilidad. El reino de Dios avanza en debilidad. Es así como Dios, definitivamente todopoderoso, magnifica su poder en medio de la debilidad de la iglesia. ¿Usted es débil? No, menos mal, yo sí soy muy débil. Somos débiles, hermanos. Pero en medio de esa debilidad de sus siervos, nosotros somos débiles. Pero Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso, hermanos. Nosotros somos débiles. Nuestro Padre Celestial, el Rey de Reyes, es todopoderoso. Y su poder definitivamente se hace evidente en medio de nuestra debilidad. Se hace evidente en medio de nuestra debilidad. Y es uno de los temas recurrentes allí en el libro de Corintios. Quien lo tenga me puede ayudar con Corintios 4, versículo 7.
en 2 de Corintios 4:7. Escuchemos muy bien lo que encontramos allí. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Para que qué, hermanos? La parte final. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. La vida de Jesús se manifiesta en nuestros cuerpos. Dice lo mismo, hermanos, allí los que están tomando apuntes en 2 de Corintios 3, del 6 al 11. Lo mismo encontramos allí en 2 de Corintios 12:7. Cuando yo soy débil, que soy débil, hermanos, entonces soy fuerte. ¿Verdad? No importa cuán despiadados definitivamente sean los ataques del enemigo. No importa cuán despiadados sean los ataques del diablo contra la iglesia. No importa, hermanos, cuánta oposición definitivamente nosotros veamos alrededor. Cristo reina. Cristo reina. Y Él ha prometido. Él prometió allí preservar a su pueblo a pesar del crecimiento del mal, hermanos. O sea, usted no se afane, no se preocupe. Él ha prometido, hermanos, que crezcamos. Ha prometido guardar, preservar a su pueblo, preservar a sus hijos, a pesar del crecimiento del mal. La iglesia es de Él, hermanos. Y la iglesia seguirá su marcha, una marcha victoriosa contra las puertas del Hades. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted eso? Porque Él lo prometió, hermanos. Porque Él lo prometió. Esas puertas no prevalecerán en contra nuestra, porque Cristo es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores. Miremos que cuando nosotros vamos a Mateo 28, cuando nosotros encontramos la gran comisión, Mateo 28, ¿cierto, hermano? Cuando encontramos allí, hermanos, mucha gente llega de inmediato y lo primero que lee es el versículo 19. Yo les digo, la gran comisión, ¿cuál es la gran comisión? ¿Cuál? Ay, hermanos, de una vez llegamos al versículo 19. Ir y hacer discípulos, ¿verdad? A todas las naciones. Pero, hermanos, nunca lean el versículo 19. Nunca lean allí la gran comisión, perdiendo de vista el versículo 18. Hermanos, dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ahora sí, por tanto, ir y hacer discípulos. Hermanos, ir a hacer discípulos, pero ¿por qué? No perdamos de vista. Podemos ir a ser discípulos, podemos cumplir la tarea juiciosamente, pero es que toda autoridad me ha sido dada, ¿cierto? No perdamos de vista eso, porque nosotros, cada vez que nos estamos preparando allí para ir a cumplir esa tarea, vamos en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Rey de Reyes. Hermanos, el éxito de la iglesia, el éxito del evangelismo no depende de usted, no depende del éxito de la iglesia del poder político. El éxito de la iglesia no depende, queridos hermanos, de la cultura alrededor nuestro. ¿De qué depende el éxito de la iglesia? Depende únicamente, hermanos, del poder indetenible. ¿De quién? De Dios Todopoderoso. Todopoderoso, que reina soberano, hermanos, sobre toda su creación. De eso depende el éxito en la iglesia. Hermanos, el Señor Jesucristo, ¿qué dijo? Yo edificaré mi iglesia. Él dice así, yo edificaré mi iglesia. El Señor Jesucristo no dijo, tú edificarás mi iglesia. Él no dijo eso, hermanos. Es muy diferente. Ni Él dijo, yo edificaré tu iglesia. No, Él no dijo eso. ¿Qué dijo Él?
yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, la cizaña, no prevalecerá contra ellas. Simplemente porque yo lo prometí, ha dicho el Señor. Hay cizaña. Finalmente, queridos hermanos, finalmente, pero todavía no ha terminado, pero finalmente aprendemos nosotros de esta parábola, hermanos, que en el desempeño definitivamente de nuestra vida cristiana, nosotros, hermanos, escuche bien, en el desempeño de nuestra vida cristiana, nosotros tendremos definitivamente que aprender a manejar la problemática de tener a Cristo como un rey, ¿verdad? En un cuerpo que ya ha sido regenerado, pero que no ha sido glorificado. Manejamos una tensión. No sé si usted maneja esa tensión todo el tiempo, ¿verdad? Usted ya tiene un cuerpo regenerado, hermanos, pero debemos ser conscientes que no ha sido glorificado. Y es una tensión, hermanos, lo que les estoy diciendo, que fuimos regenerados, fuimos transformados, somos, por misericordia de Él, nuevas criaturas, pero, hermanos, el pecado todavía mora en nosotros. ¿O usted no peca? El pecado todavía mora en nosotros. No hemos sido glorificados. Y eso lo cambia todo. Hermanos, pensemos por un momento. Hermanos, ¿acaso no es cierto que en ese desarrollo de esa comunión con Dios, hermanos, nosotros vemos por un lado momentos de gozo, ¿verdad? Momentos de alegría, momentos de esperanza, pero al mismo tiempo, hermanos, nosotros nos enfrentamos a momentos de tristeza, ¿verdad? A momentos de dolor, y con vergüenza lo decimos, hermanos, momentos de que todavía pecamos contra Él. Pecamos contra Él, y eso nos genera a nosotros cierta confusión, hermanos, porque nosotros anhelamos con todas las fuerzas de nuestra alma, nosotros anhelamos con todo nuestro corazón que llegue el día en que nosotros podamos disfrutar, hermanos, de una comunión ininterrumpida, ¿cierto? Con nuestro Dios, con nuestro Señor, con nuestro Salvador. Y yo sé, no sé a cuántos de ustedes les ha pasado esto, que a veces cuando miramos esa palabra ya estamos clamando a nuestro Dios. Cuando estamos, hermanos, en esa intimidad con nuestro Dios, en esa intimidad tan especial, hermanos, que uno a veces está tan lleno de gozo, que uno le pareciera que al abrir los ojos viéramos al Señor Jesucristo cara a cara. Cuando estamos con esa intimidad y uno dice, Dios mío, quisiéramos como congelar ese momento, ¿verdad? En la cual estamos verdaderamente de todo corazón clamándole a Él. Quisiéramos congelarlo, hermanos. Yo quisiera que mi vida cristiana siempre fuera así. Que fuera así. Hermanos, pero no siempre es así. No siempre es así. Miren, hermanos, definitivamente no le crean. No le crean a esas personas que se hacen llamar cristianas, que van por el mundo con una sonrisa de esas Pepsodent o Colgate. Y usted le dice, ¿cómo va? Y él dice, siempre en victoria. Siempre voy aquí en victoria, hermanos. Hermanos, la vida cristiana no es así, ¿verdad? No es así, hermanos. No es así. Nosotros, claro que anhelamos, claro que queremos que llegue el día en que no tengamos más luchas. Queremos ese día en que ya no tengamos que pasar por dolor y por esa vergüenza de pecar. Queremos que llegue ese día cuando nunca más, hermanos, veamos ese pecado remanente en nosotros, allí tratándonos
de seducir para alejarnos de Dios. Anhelamos ese momento. ¿O usted no lo anhela? Claro que lo anhelamos. Anhelamos ferviente la llegada de ese día. Pero eso solo hermanos, será realidad cuando el reino sea consumado en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras tanto, nosotros tenemos que aprender a manejar esa tensión que hay incómoda que produce vivir en la carne en esta era presente, habiendo ya, hermanos, por misericordia de Él, gustado y participado allí de los bienes que el Señor tiene para nosotros. Hermanos, la tensión, esa tensión, espero me haga entender, de tener el anticipo, pero no la herencia completa, todavía allí el Espíritu de Dios morando en nosotros, pero en un cuerpo que no ha sido glorificado. Y Dios sabe que, hermanos, no decimos esto para que los creyentes, hermanos, le bajen el perfil al pecado. Yo no estoy diciendo esto, hermanos, para que usted se relaje. Hermano, yo sí, no soy un pecador, pero es que igual todavía no he sido glorificado. Estoy en ese proceso. No le bajemos el perfil a esto, hermanos. Tengamos mucho cuidado, hermanos. No decimos esto para que los creyentes se complazcan en la lucha contra el pecado. ¿Por qué lo estamos recordando? ¿Por qué lo estoy diciendo? Para que seamos conscientes definitivamente que en nuestros cuerpos, en nosotros, hay una tensión que se genera en nosotros. Seamos realistas, hermanos. No dejemos de luchar, porque es una lucha. Día tras día usted está luchando contra el enemigo. Hermanos, la lucha en sí misma, esa lucha, hermanos, no se desanime. Eso es un indicativo de sumisión a Cristo nuestro Rey. Cuando tú estás luchando allí, y eso lo hemos dicho muchas veces, no es lo mismo, hermanos, oído a esto, no es lo mismo un hombre que está en territorio de pecado luchando contra Dios, a un hombre que está en el terreno de Dios luchando contra el pecado. No es lo mismo, hermano. No es lo mismo. Lo mismo que definitivamente ocurre en nuestra relación con otros creyentes. Con otros creyentes. ¿Qué dice Juan 13? Y muchas veces lo cantamos. Un mandamiento nuevo os doy, ¿verdad? ¿Qué? Que os améis unos a otros. Siga, hermanos, como yo os he amado, ¿verdad? Como yo os he amado, os améis unos a otros. Hermanos, el amor y la comunión de los creyentes es una realidad, ¿verdad? Allí que los verdaderos creyentes, nosotros experimentamos entre sí, pero al mismo tiempo, nosotros somos conscientes cuán compleja y cuán difícil puede llegar a ser incluso la relación entre nosotros mismos. Entre nosotros mismos. Hermanos, cuánta perplejidad, ¿cierto? Nos causa a nosotros cuando vemos o nos vemos, me incluyo allí, hermanos, tristemente, a los cristianos que no se aman como deberían amarse. Hermanos, nosotros muchas veces no nos amamos como deberíamos amarnos, ¿verdad? ¿Cómo nos desanima? Con tristeza, hermanos, descubrir en la iglesia malos entendidos. Problemas entre hermanos que no se resuelven bíblicamente. ¿Es así o no es así? ¿Son conscientes que esto ocurre o no? Encontramos también inmadurez, hermanos. Perdónenme la palabra. Encontramos chismes,
difamaciones. ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Cómo podemos explicar esto? Bueno, por un lado, definitivamente hay personas que dicen ser lo que realmente son. Pero recuerden ese juego de palabras de hace 15 días. Hay personas que creen lo que no creen. Hay personas que creen lo que no creen. Pero por el otro lado hay hermanos, hay personas que sí creen, creen en sí, ¿verdad? Que han sido regenerados. Nosotros hemos sido regenerados, pero estamos en ese proceso de ¿qué? De santificación. Debemos buscar este proceso en el que estamos tú y yo, hermanos. Estamos en ese proceso, esperando el día de la glorificación. Recuerden el título. ¿Cuál era el título? ¿Cuál era el título? Un hogar hermoso, seguro y eterno. Amén. Estamos esperando este hermoso momento en que seremos glorificados y pasaremos, hermanos, la eternidad con nuestro buen Dios. Pero debemos de ser conscientes que la cizaña existe, ¿verdad? ¿Por qué la Biblia insiste en esto, hermanos? En el amor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener que lidiar con todas estas cosas. O usted no tiene que lidiar con todo esto. Allí en el Nuevo Testamento, hermano, no nos presenta una visión romántica de la vida cristiana, ¿verdad? No, hermanos, ni una visión romántica de la iglesia. Nos presenta una visión realmente realista, pero al mismo tiempo, no olvidemos que se trata de una tensión, hermanos, porque al mirar allí la cara de esta moneda, nosotros no debemos descuidar la cara de la otra moneda. Si bien es cierto que aún nosotros, hermanos, no estamos siendo lo que vamos a hacer en un futuro, también somos conscientes que en este momento, por misericordia de Él, no somos lo que éramos antes, hermanos. No somos lo que éramos antes. Por eso, por misericordia de Él, y gracias a Él que no somos lo que éramos antes, hermanos, por eso los creyentes son traídos allí al arrepentimiento, cuando somos convictos de pecado. ¿Cuántas luchas, cuántas victorias experimentan los creyentes cada día que nadie las ve? ¿Usted tiene luchas? ¿O no? De vez en cuando. Casi siempre. Pero ¿cuántas veces también usted, hermano, cuántas veces los creyentes se quedan callados cuando verdaderamente lo que sienten en el corazón es un impulso de herir al otro hermano? Claro, de responder con ironía, de pagar con la misma moneda. ¿Usted no ha tenido ese impulso como hijo de Dios de pagar con la misma moneda? O usted puede decir, no, hermanos, no. Hermanos, tristemente nos pasa eso. Caemos en esto, de pagar con la misma moneda. Claro, cuando un cristiano, por obra del Señor, se calla, se controla, cuando un cristiano responde, hermanos, sabiamente, esto se ve, esto se puede apreciar, ¿verdad? Esto se puede observar. Pero hermanos, definitivamente que el Señor nos ayude diariamente a vivir conforme a lo que Él nos dice. Y somos conscientes que hay cizaña. Somos conscientes que la cizaña también crece allí a la par con el trigo. Pero hay de los que no tienen ese verdadero arrepentimiento, porque cuando nosotros digamos, allí en el título, que tenemos un hogar hermoso, seguro, verdad y eterno, ¿qué va a pasar con esta cizaña, hermanos? Va a ser recogida, y leíamos ahí, ¿qué va a pasar? Quemada, ¿verdad? Hermanos, la visión que debemos nosotros de tener de la vida cristiana debe ser realista.
pero no debe ser pesimista. Nosotros debemos ser realistas como cristianos. Sufrimos, tenemos aflicciones. Solo Dios sabe, hermanos, qué aflicción tú tienes en este momento. ¿Qué estás pensando en este momento? Hermanos, en el mundo tendréis aflicción. Pero no hemos de ser pesimistas, hermanos. Esto es pasajero. Esto es fugaz. Hermanos, bien es cierto que no hemos llegado al cielo, pero Cristo ya está reinando en nuestros corazones. Qué alegría saber eso. Qué alegría sentir eso. Permitiéndonos a nosotros, el Señor Jesucristo, gustar, si pudiéramos decirlo así, de ese anticipo del siglo venidero. Ya podemos disfrutar. Es por eso que nosotros vemos creyentes, hermanos, creciendo día tras día en gracia y en conocimiento de Dios. Hermanos, no todo es malo. Vemos creyentes preservar en la fe, ¿verdad? Los vemos allí, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las aflicciones. Vemos allí hombres, vemos mujeres que no tienen temor a identificarse como cristianos. A pesar de la cizaña, en medio de esta generación, en medio de este mundo, hermanos, perverso, nos ha tocado y hemos vivido acá. El Señor nos guarde día tras día. Pero ¿sabe qué son todas estas cosas? Definitivamente manifestaciones del reino de Dios en el mundo, hermanos. Son anticipos lo que nosotros podemos observar en este momento de aquella gloria que verán, hermanos, nuestros ojos cuando ya el reino sea consumado, allí en la segunda venida del Señor Jesucristo. Ya no habrá llanto, ya no habrá dolor. Pero, hermanos, tenemos una responsabilidad de no contaminarnos. Tenemos una responsabilidad también de predicar. Hermanos, Dios nos ayude día tras día. Día tras día. Hermanos, recuerda, ya para finalizar, recuerda que el mundo, decían siempre este ejemplo que algunos ponen, el mundo, hermanos, está embarazado, ¿verdad? Dará a luz. Miremos Romanos 8:18 que nos dice, hermanos, las aflicciones del tiempo presente. No podemos descuidarnos. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Hermanos, las aflicciones, qué hermoso escuchar esto, ¿verdad? Hermanos, las tribulaciones que tú estás pasando en este momento, las aflicciones, las enfermedades del tiempo presente no son ¿qué? Comparables, hermanos. Nosotros no alcanzamos a entender esto. No son comparables con la gloria que nosotros ha de manifestarse. El mundo está con dolores de parto. No hemos llegado al cielo, pero estamos, qué hermoso saber eso, en la antesala, ¿verdad? Estamos allí en la antesala. Esa es la vida cristiana, la antesala del cielo. Pero sabe definitivamente, hermanos, qué es lo que la fe, ¿sabe lo que es la fe, mi hermano? ¿Qué es la fe? Creer en lo que Dios ha prometido. Creer en lo que Dios ha prometido, aunque no lo entendamos, aunque tú no lo entiendas en esta mañana, hermanos, es mirar a Dios sentado allí en su trono, reinando soberano. Es ver a Dios alrededor de tu vida. El incrédulo, el pecador, en cambio está, hermanos, también experimentando otra cosa. ¿Sabe qué está experimentando? Aquí en este mundo, también un pequeño anticipo de lo que va a ser su vida por toda la eternidad, sin esperanza, sin Dios. En este sentido, hermanos, él está experimentando en un grado infinitamente pequeño, menor, también la antesala, ¿a dónde? Al
al infierno. Al infierno. Es por eso, hermanos, que no quiero ya, en este último minuto, concluir, querido amigo, que nos acompaña hoy este mensaje, sin dirigir las palabras a todos aquellos que no han levantado su bandera, esa bandera blanca de rendición ante nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, ante nuestro Señor y Salvador. Querido amigo, Dios te ha permitido hoy, hermanos, estar delante de la semilla que germina en el corazón del hombre. Y yo te ruego, te suplico, muy respetuosamente, no desprecies esa gracia que Él ha puesto a tu alcance en esta mañana. En esta mañana, porque el día, hermanos, amigos, el día llegará, ese día que no ha llegado aún todavía. Las puertas del reino todavía están abiertas para ti si vienes con un corazón arrepentido, si vienes en arrepentimiento, si vienes en fe, pero tienes que venir en arrepentimiento de tus pecados, confiando definitivamente y únicamente en Cristo, que es el Rey Salvador. Tienes la oportunidad, la salvación de tu alma. La invitación, hermanos, de la salvación y amigos, está puesta delante de ti. Y tienes el sello del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Pero tienes que rendir tu corazón al Rey de Reyes. Quizás también tú te estás engañando en esta mañana. Quizás llevas 10, 5, 1 año, 20 años asistiendo a un lugar a cantar, a leer la palabra, pero no has tenido un verdadero arrepentimiento. Te has dejado permear de la cizaña, pero también tienes la oportunidad de hacer un alto en el camino, de arrepentirte con todo tu corazón y de darle gracias al Señor porque te ha permitido también escuchar. Hermanos, llegará el momento en que tendremos que rendirle cuentas al Señor. Allí será que el lloro y el crujir de dientes, en la cual quizás muchos se cogerán sus cabezas y dirán: estaba engañado. Pero hermanos, ya no habrá oportunidad. Amigo, ya no habrá oportunidad. Hable con nuestro pastor al terminar el servicio. Hable allí con el diácono al terminar el servicio. Si quieres, pídele a él que te explique mejor este mensaje. Hermanos, pero lo importante es que no te vayas de este lugar en este momento sin arreglar las cuentas con Dios. No atravieses esa puerta sin ponerte a cuentas con Dios. Hermanos, quizás este sea el último mensaje que el Señor me permita traer esta mañana. Quizás sea el último mensaje que Él te permita escuchar en esta mañana. No sabemos qué va a pasar en 2 minutos. Hermanos, y lo único que queremos es pasar una eternidad con nuestro Dios, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, todo esto es pasajero, pero descansamos en que tenemos un hogar hermoso, seguro y eterno, más allá de lo que podamos ver, más allá del sol. Qué hermoso poder decir con seguridad que tenemos un hogar, ¿verdad?